Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que estáis en la verdadera gracia de Dios. ¿No es cierto? Así dice. Que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén, dice. Y así tenemos las palabras finales. Entonces, esta maravillosa carta ha llegado a su fin y el autor, el apóstol Pedro, tiene unas palabras últimas, finales, que consisten en algunos elementos. Aquí vamos a observar 4 elementos que lo vamos considerando. Hay una referencia sobre el mensajero. Hay un breve comentario, un corto comentario sobre la providencia, perdón, el propósito de la carta, un saludo y finalmente una palabra de bendición. Esos son los elementos finales que concluye el apóstol Pablo en esta carta. Entonces vamos a ver con respecto al mensajero. ¿Quién es? ¿Cómo inicia el versículo 12? Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Sí, es una carta breve. Pero aquí menciona a un personaje interesante y dice, Silvano. ¿Y quién es este? Bueno, Silvano es el mismo personaje que lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, en Jerusalén. Se encuentra este personaje y ahí es descrito como principal y profeta, un ministro de confianza de la iglesia. Quisiera que usted me acompañe a Hechos 15 para leer brevemente algunos versos ahí. Hechos capítulo 15. Es un colaborador muy importante de Pablo, especialmente desde el segundo viaje misionero hasta el final, que acompañó a Pablo, un colaborador. Y Pablo usa el mismo nombre, pero abreviado, Silas. Usted va a encontrar no Silvano, sino Silas. Al final, Pablo en esta ocasión usa el nombre pleno, completo, llamándole Silvano. Usted va a encontrar ese saludo en Colosenses, en la carta de Efesios, en segunda Timoteo, y ahí lo va a encontrar como Pablo lo llama, Silvano, pero en Hechos aparece con el nombre abreviado Silas. Así que busque conmigo capítulo 15, versículo 22 y vamos leyendo rápidamente. Luego nos saltamos al versículo tal vez 27 y 32. Fíjese lo que dice el 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Ahí está Silvano, Silas, varones principales entre los hermanos. Versículo 23 dice, y escribir por conducto de ellos esa carta. Versículo 30 se salta conmigo y dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y versículo 31 también dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Ahora note esta partecita del versículo 32, dice, Judas y Silas, que habían sido escogidos, o sea, Silvano, como ellos también eran profetas, aquí vemos que era un profeta, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces este personaje que Pedro menciona, esta breve referencia, y él dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, he escrito brevemente. Entonces, muy posiblemente, este es sin lugar a dudas el mismo que está en Hechos, y donde se tuvo una reunión con todos los apóstoles, los ancianos y la iglesia, porque había un problema que arreglar. Se estaba exigiendo a los cristianos gentiles a que practiquen
asuntos de los judíos, a judaizar, es decir, que también se circuncide y que con esto así también aseguran su salvación. Pedro, Pablo y todos los apóstoles dicen, eso es una locura porque todos somos justificados por fe, sin guardar las obras de la ley. Así que eligen a un hermano, bueno, en este caso dos, y aquí vemos a Silvano, que sabía escribir muy bien y que era el encargado junto con otro llamado Judas, y que llevan la carta a Antioquía para leer. Y posiblemente ellos fueron los que leyeron la carta, la entregaron, la dieron lectura, y dice que eran profetas de tal manera que confirmaron y consolaron con abundancia de palabras. Así que vemos aquí a este personaje importante. Ya puede usted sospechar la calidad de hombre. Entonces, Pedro dice, es a este Silvano que lo menciona y dice, le tengo por hermano fiel. Así es. Las misiones diplomáticas que requerían sensatez no se las encargaban a cualquier persona. Debía ser un hombre importante y en este caso debía ser fiel, 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 fiel. Entonces, posiblemente Pedro, el autor de la carta, pudo dar dictado y Silvano fue el escriba quien pues anotó todo lo que nos ha enseñado Pedro. Y fue él el que llevó esta carta a la cual Pedro escribe a los lectores, ¿no? Y él mismo pudo dar lectura, entregar la carta, dar lectura y como era un hombre de palabra, es decir, que pudo dar consolación y pudo hacer comentarios conforme a la enseñanza que Pedro ha dado. Entonces esto es maravilloso. Y luego pues hay más pasajes que hablan de él como colaborador del apóstol Pablo, pero aquí vemos que estuvo colaborando con el apóstol Pedro. Ahora, es importante la estimación que Pedro le tiene, porque ya sabemos que por conducto de Silvano ha escrito brevemente, pero Pedro dice, a quien tengo por hermano fiel. Qué consideración, qué calificativo más maravilloso, hermano. Tener a alguien con esta estima, hermano fiel, fiel, fiel. Sí, un hermano fiel. Así que vemos entonces que la fidelidad es una característica muy relevante, es muy importante y sobre todo para el servicio o el ministerio cristiano, ya que una tarea como esta solo podía confiarse a quien es digno de fiar. Y aquí vemos a Pedro teniendo esta confianza en Silvano porque era digno de fiar. Era un ministro de la palabra, era un hombre. Ahora, usted se estará preguntando, ¿y a qué se refiere la mención de hermano fiel? O sea, ¿fiel a qué? ¿O fiel a quién? No se trata de una fidelidad a Pedro. No se trata de esa lealtad y amistad solamente. Se trata aquí de la lealtad a Cristo, la fidelidad al Señor. Y así vemos varios ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, dirigiéndose a algunos colaboradores y en este caso a uno que se llamaba Tíquico, le dice, fiel ministro de Cristo. Él también calificó así a estos colaboradores y le dijo, fiel ministro. Y esta es la idea que encontramos de Pedro con Silvano, fiel a Cristo, fiel a su evangelio, un fiel ministro del Señor. Y debemos contar con estos hermanos. Así que usted piense por un momento que nos digan así y así nos tengan fieles, hermano fiel, un hermano fiel. Pero con esto hay una verdad que destacar. Este asunto de la fidelidad de hermano fiel para poder encargar cosas importantes, aunque le parezca, ¿qué es llevar una carta? ¿Qué es ser mensajero? Es bastante. Y aunque le parezca poco, se necesita que sea fiel. De otra manera no sería considerado un elemento, digamos, calificado para llevar un mensaje, una carta. Así que usted va a encontrar este patrón, este paradigma que se demanda en la escritura, la fidelidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo, refiriéndose a Timoteo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles. Lo mismo, el mismo requerimiento.
Si usted quiere leerlo después, lo va a encontrar en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también encarga a quienes, a hombres fieles. Así que cuando pensamos en todos los ministerios que se puede crear dentro de una congregación de la iglesia, los que deben estar al frente o liderando deben ser hombres fieles. Si usted dice, bueno, trabajar con niños es sencillo, se requiere ser hombres fieles, mujeres fieles. Bueno, dar un mensaje de la palabra, se requiere ser hombres fieles, fieles a Cristo. Cualquier asunto que tenga que ver en relación con Dios se necesita ser hombres fieles. Ese es el calificativo y la demanda que presenta las Santas Escrituras. Ese es el paradigma, ese es el patrón. Así que vemos a Silvano. Qué bueno, qué bueno. Que Dios siga levantando hombres así, que cada uno de nosotros tenga este compromiso de ser un hermano fiel, no fiel al pastor. ¿Sabía que es fácil ser leal a una persona y desleal con Cristo? Más bien es mejor entender al revés el asunto. Dios quiere que seamos fieles a Él y será posible ser leal a los demás, pero la fidelidad aquí se refiere al Señor Jesús. Así que mis hermanos, hasta aquí estamos claros. Claros, entendemos bien eso, ¿verdad? Luego vemos el propósito de la carta. Entonces dice, os he escrito por conducto de Silvano, un gran hermano, en este caso es fiel. Y luego dice, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes están. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta que brevemente nos resume el apóstol Pedro? Les es escrito, dice. ¿Con qué propósito? Para amonestarles, para animarles, para hacerles ver, para levantarles el ánimo, para llamarles la atención y aclarar y testificar, en otras palabras, de que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Bueno, sobre el tema de la gracia hemos hablado suficiente. Ustedes a lo mejor recuerdan mucho de lo que se habló con respecto a la gracia. Pero aquí, cuando dice, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, hace una referencia a toda la enseñanza que la encontramos en esta carta. O sea, todo lo que Pedro ha expuesto, esa es la reseña. Y quiero resumir brevemente. Brevemente. Este resumen está en el primer versículo, en el primer capítulo. Pedro ha aclarado que son un pueblo elegido por el Padre Celestial. A esa gracia. Ese es el mensaje central de Pedro. Y eso nos ha enseñado. Somos un pueblo, al igual que esta iglesia, elegido por el Padre Celestial. ¿Y por qué digo? Porque adelante, en el versículo 13 del último capítulo 5, él vuelve a mencionar la palabra elegida. Elegido, la iglesia de Babilonia, que está en Babilonia, dice elegida juntamente con vosotros. Y eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, somos un pueblo elegido por el Padre Celestial. En segundo lugar, somos un pueblo santificado, santificado por el Espíritu Santo que reposa en nosotros. Él dice sí, el Santo Espíritu que reposa en ustedes. Y en el capítulo 1 también está la Trinidad, en este caso el segundo, la segunda persona. Fíjese, elegidos según la presencia de Dios Padre, santificados en el Espíritu para obedecer. Así que santificados, y nos está recordando Pedro, somos santificados por el Espíritu Santo, sellados por Él y capacitados para vivir la vida que Dios demanda para sus hijos. Y el Espíritu reposa. Y finalmente, en tercer lugar, redimidos por Jesucristo para una vida gloriosa. ¿Quién trajo la redención? Jesús, porque al final dice, para obedecer con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces vemos que la sangre de Jesucristo ha hecho posible el nuevo nacimiento, porque hemos sido renacidos para una vida gloriosa. Entonces, esa es la gracia a la que Él dice, ustedes estáis, ustedes, esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual están seguros, en la cual ustedes están, y así deben vivir siempre. Entonces tenemos aquí
al pastor y obispo de vuestras almas, que finalmente nos recordó Pedro. Y en otras palabras dice, él no es indiferente ante su difícil situación presente, sino que lo valora y por lo cual está obrando y traerá recompensa. Esa es la verdadera gracia en la cual ustedes están y vivan de esa manera. Entonces tenemos el propósito de la carta que nos amonesta y nos testifica. Y necesitamos siempre recordar y escuchar estas palabras, estas palabras. Luego continúa Pedro y aborda el tema del saludo. Estamos ya en el versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, hijo mío, os saludan. Versículo 14, la primera parte, saludos unos a otros con ósculo de amor. Entonces aquí tenemos el saludo, y es un saludo tridimensional. En primer lugar, una referencia general, luego viene particular, y finalmente la tercera ocasión del saludo es un saludo mutuo, pero vale la pena repasar cada uno. Bueno, el saludo general que aborda Pedro es que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. ¿A qué hace referencia Pedro? De plano sabemos que es la iglesia, pero cuando dice que está en Babilonia, para no matarme explicando mucho con tantos argumentos, se refiere a la iglesia que está en Roma. Sí, esa es la iglesia. Sino que Pedro usa un lenguaje en clave, un lenguaje críptico, un lenguaje en código. Y esto era normal, no es raro usar este tipo de lenguaje. Si usted ve a Apocalipsis, usted va a encontrar que ahí también se usa el nombre Babilonia haciendo referencia, en este caso, al Imperio Romano, a Roma. Roma es la gran Babilonia que encuentra en Apocalipsis. Y Pedro también usa este lenguaje en clave y hace referencia pues a la iglesia donde él en ese momento se encontraba y dice él, la iglesia, para que me entiendan y no armar escándalo, que está en Roma, pero dice en Babilonia. Ahora, ¿por qué elige este lenguaje, este término en clave? Bueno, por dos razones. En primer lugar, Roma es un sinónimo de Babilonia. Pero el asunto es que termina siendo un símbolo de exilio. Ahora, cuando usted escucha Babilonia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, siempre nos va a recordar al pasado con respecto a el pueblo de Israel que estuvo en Babilonia exiliado. Entonces, cuando usted escucha Babilonia, es un símbolo de exilio. Por eso es que Pedro usa términos como expatriados, extranjeros, y lo va a encontrar en el mismo primer capítulo, versículo 1, y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Fíjese usted ahí, tiene ese término. Luego en el capítulo 2 también usa peregrinos, extranjeros, en fin. Entonces tiene razón entender que se trata de la iglesia que está en Roma, sino que le usa en forma clave para decir Babilonia, para entender que ellos también están sufriendo, son expatriados. Y así de esta manera hay un lenguaje entendible, es decir, que Pedro está cercano y entiende la situación de quienes se dirige, a quienes él escribe. Entonces, tenemos el primer saludo ahí de toda la iglesia. Y qué lindo es recibir saludos de la iglesia, ¿verdad? Saludos de la iglesia. Qué lindo es recibir saludos particulares también, pero nosotros no somos una denominación, y cuando hay una iglesia que está dentro de un formato de denominación, hay ese compañerismo con el resto de congregaciones que tal vez están en otros lugares, y hay este saludo masivo, este saludo de congregación a congregación. Así que si un pastor es invitado, siempre trae el saludo y dice, la iglesia en la cual yo sirvo os saluda, les manda un saludo, quiere conocerles algún día. Y es bonito, ¿no? Saber que otros hermanos pues están creciendo y también pues están siendo guiados por Dios y en la misma lucha que nosotros.
Luego vamos a ver el saludo particular. Pedro entonces dice, la iglesia que está en Babilonia os saluda. Y también un personaje interesante. ¿Cuál es el nombre de este personaje? Bueno, Pedro dice, es Marcos, mi hijo, os saludan. Ahí tenemos a otro personaje, Marcos, mi hijo. ¿Quién es este Marcos? Bueno, Marcos es el mismo que también encontramos en el libro de Hechos y en otras cartas pastorales, una de ellas también el apóstol Pablo. Pero es Juan Marcos y hizo una gran amistad con el apóstol Pedro ahí en Jerusalén. Y quiero que lea conmigo Hechos capítulo 12, versículo 12. Este Marcos, que es su sobrenombre, es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos que tenemos aquí en la Biblia, el Evangelio de Marcos. Pero vamos a leer Hechos capítulo 12 porque esta es una reseña muy bonita, histórica, y ya nos ayuda a ver este personaje y la relación que tenía con Pedro. Capítulo 12, versículo 12 en el libro de Hechos. Ahora, este es el contexto en que Pedro fue encarcelado y usted recordará que un ángel le libertó, ¿no? Ahí milagrosamente abrió todas las puertas, nadie sospechó nada y era un ángel. Entonces le saca libre y lo primero que hace Pedro es esto, fíjese. Lea conmigo el 11 ya para tener un mejor entendimiento. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pero el versículo 12 dice así, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí está nuestro personaje, Marcos. Juan, pero tenía el sobrenombre de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos que en una casa de María, la madre de este personaje, Juan, pero que por sobrenombre se llamaba Marcos, lo primero que hizo Pedro es ir allá. Y eso nos da mucho que decir. Lo primero que usted hace siempre va al lugar seguro, al lugar familiar. En este caso, pues él está fuera de la cárcel y con todo lo que eso implica de que posiblemente le vayan a buscar, ¿a dónde acude Pedro? Al lugar familiar y va a esta casa y llega ahí y se hospeda y ahí pasa. Entonces vemos a Pedro que por medio de este versículo nos da a entender que luego se cultivó una buena relación eh, entre Pedro y Marcos. Entonces, eh, puede que Pedro vivió allí, no sabemos qué tiempo, ahí en Jerusalén normalmente, o hicieron allí las reuniones especiales, porque dice que oraban y se habían reunido, y o ya sea para reuniones de líderes, pero Pedro está relacionado con esta casa y con Marcos, así que es natural que él haya formado una especial relación con Marcos, quien ahora está acompañando al apóstol Pedro en Roma. Ahí está. Y luego Pedro muy cariñosamente le dice, mi hijo, mi hijo. Algunos piensan que es un hijo sanguíneo de Pedro. Y yo he escuchado mensajes asegurar de que este Marcos, a quien Pedro le dice mi hijo, es un hijo sanguíneo. Bueno, no hay evidencia tal y la Biblia no respalda en otras palabras eso, porque Marcos es de Jerusalén y Pedro es nativo ¿de dónde? De Galilea. Entonces, no se sabe con certeza y creo que no lo es. Pero la referencia de mi hijo que hace la escritura es una expresión de cariño para indicar la relación de maestro y discípulo. Es decir, en otras palabras, un vínculo que se crea entre un cristiano maduro y uno más joven. Esa relación que se da entre un maestro y discípulo. Y el apóstol Pablo también usaba este lenguaje. Con Timoteo, a él también hacía referencia diciendo, mi hijo Timoteo. Y él estuvo acompañando mucho tiempo al apóstol Pablo.
y le integró a su equipo misionero y le trata con este afecto, con este cariño, mi hijo, mi hijo. Y es lindo tratar así. No sé si usted alguna vez ha experimentado ese trato. Tal vez alguien que no es sanguíneo, no tiene ese vínculo familiar de sangre, ¿verdad? Pero le trata a usted como si fuera su hija, como si fuera su hijo. Y viceversa, incluso algunos le dicen, a tal hermano yo le estimo como si fuera mi padre. Qué linda estimación. Y esa es la que dice Marcos, perdón, Pedro a Marcos. Y yo creo en lo personal que Pedro también ya estaba avanzado en años, y al igual que esta iglesia está sufriendo a causa de Cristo, Pedro también y los de Roma lo están. Y al parecer entonces Marcos está ahí para ayudar, para cuidar del apóstol Pedro, porque luego Pedro murió también en Roma, crucificado, ¿no? Pero a la inversa, la cruz al revés. Muy bien, entonces aquí tenemos estos breves saludos y luego agrega el apóstol Pedro un saludo que nos demos mutuamente, dice él. Fíjese cómo dice. Ah, de no creer que se puede hablar mucho solo en este versículo con el tema de los saludos. Y dice el versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pablo también empleaba el mismo tipo de saludo, aunque él decía, saludaos con ósculo santo, es decir, con beso santo. Pero Pedro no dice santo, sino más bien dice amor, ósculo de amor. Ósculo es un beso de amor, pero no el amor que ustedes están pensando, cuidado. No ese amor del Basile para los jóvenes, es otro amor. Este es el beso familiar que se daban al inicio o también al final de una reunión o de un culto en la iglesia. Este beso solía darse entre las mejillas, a las dos mejillas, en la frente y en las manos. Eso era la tradición y se desarrolló de manera muy importante dentro de las iglesias, de las congregaciones. Pero con este acto que la Biblia nos dice, este acto afectivo, este acto de cariño, se expresa tres cosas: la unidad, el cariño y el respeto. Lleven presente eso cuando Pablo usa también esta frase diciendo, saludaos todos. Él está teniendo en mente, al igual que Pedro, este tipo de saludo que implica no solo el afecto, el cariño que se puede tener a otra persona, sino también la unidad y a la vez el respeto hacia el hermano. Es un saludo fraterno, en otras palabras. Ahora es interesante que la palabra amor sea la misma palabra que se usa para hablar del amor de Dios, el amor ágape. Y Pedro ya la usó dos veces antes. Quiero que me acompañe brevemente. Vamos ahí mismo en la misma carta, que este amor señala al amor fraternal, y que debemos estimularnos con este gran saludo. Usted me va a acompañar en el capítulo 1:22, ahí lo menciona, y fíjese lo que dice. 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor, una vez más ahí, la primera, Pedro ya menciona, el amor fraternal no fingido. ¿Ah? Entonces el saludo que nos damos tiene que ver con este amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros, dice, entrañablemente de corazón puro. Entonces es un saludo de pureza, de todo corazón. Es un saludo fraterno que nos debemos los hermanos en la fe. Porque no solo se practica dentro de la familia sanguínea, sino entre los hermanos de la fe. Capítulo 4, versículo 8 vuelve en segunda ocasión a hablar de este amor. Fíjese lo que dice el versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que este amor que usted encuentra aquí, o mejor dicho, este saludo de amor es muy importante
y que los cristianos y los creyentes debemos considerarlo, que sea una práctica importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque señala el amor fraternal que nos debemos y ese afecto, ese cariño, ¿no es cierto? Lamentablemente, por lo que estamos viviendo, no nos damos el saludo acostumbrado. Tal vez no sea muy común entre nosotros darnos un beso, algunos sí lo hacen, pero lo más preferente en nosotros, ¿cuál es? El abrazo. Así nos saludamos, con un fuerte estrechón de manos y nos saludamos, pero nos abrazamos. Y ahora no podemos darnos un abrazo. Como ahora nos damos, mi hijo dice un quiño, nos damos un quiño, pero nosotros sabemos este tipo de amor, este tipo de saludo. Y los saludos son tan lindos, tan especiales. Yo recuerdo cuando recién iniciaba en la fe cristiana, algunos jóvenes de la iglesia tenían o ayudaban en un ministerio radial, el Shalom. Y parece que en ese tiempo estaba Marcelo Salinas con otros tres hermanos que tenían un programa y daban saludos. Un día estaba escuchando yo el programa, estaba escuchando lo que decían y también mandamos un cordial saludo a nuestro hermano nuevo en la fe, me decía, para Iván Cárdenas que nos escucha en el barrio 27 de febrero. Para mí fue lo máximo. Me alentó tanto ese saludo que me dio más ganas de ir a la iglesia. ¿Y sabe qué? Cuando me invitaron por primera vez a la a la reunión de jóvenes, y yo venía con mucho temor y expectativa, pero decía, vamos, vamos. Y un día dije, me voy. Di mi palabra y ofrecí irme. La mejor sorpresa y la mayor de todas fue el saludo cariñoso que me extendieron ese sábado en la noche. Yo llegué ahí y el que estaba liderando a los jóvenes vino directamente donde mí como si me hubiera conocido por años y me dio un fuerte apretón de manos, me dijo bienvenido y qué gusto conocerte. Ese saludo nunca lo olvido, jamás, siempre lo llevo presente, pero es la manera en cómo los hermanos nos extendemos el cariño, la unidad. Cuando no hay un saludo así puede decir mucho, ¿verdad? Pero él dice, salúdense, saludaos unos a otros con ósculo, con beso de amor. Y ya sabemos a qué se refiere. Tal vez no es la práctica, podría decirse, saludaos unos a otros con el abrazo de amor que nos debemos los hermanos en la fe. Así que los saludos son importantes. Yo sé ahora que esto ha cambiado porque los saludos ya no se dan cara a cara, ya no se dan en contacto. ¿En qué manera se dan los saludos? Ah, por el chat, ¿no? El Face, un saludito ahí. Y ni siquiera es saludo, solo ponemos un visto bueno. Nada más. Alguien, uno que otro, se arriesga a escribir, te saludo, hermano. Pero ya no hacemos eso. Pero es importante conservar el contacto, el contacto. Así que los hermanos al final del culto se dieron ese fraterno saludo de amor tan importante. Finalmente tenemos la bendición. Es una bendición sencilla, corta, pero importantísima también. Dice el 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor, perdón, y paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Finalmente dice, amén. Entonces tenemos aquí que Pedro termina, palabra final, con una bendición, una sencilla bendición. Y esto ya se dijo al principio. Es un deseo profundo que Pedro inicia la carta y termina la carta con el tema de la paz. Si usted ve el versículo 2 del capítulo 1, está hablando de que somos elegidos, de que tenemos al Espíritu Santo y gracias a Jesús hay salvación. Y dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí habla de la paz en el inicio de esta carta, pero termina también con la paz. Y dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo o en Jesucristo. Amén. Amén. La paz que él menciona es el shalom hebreo. Esta es la paz de plenitud, de un estado de plenitud, pero significa sencillamente tranquilidad,
bienestar en las dificultades, en las dificultades. Es tranquilidad y bienestar, por un lado, pero por otro lado es la paz que también significa una relación saludable con Dios y con los hermanos. Esta es la paz de la cual Él habla y se despide. La paz sean con ustedes, dice, con todos vosotros. Entonces pensemos en primer lugar sobre esta paz. Es aquella paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento y nos guarda y guarda nuestros corazones. Jesús, después de la resurrección, constantemente está bendiciendo o haciéndose presente a sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Usted lee la carta de Juan, perdón, el Evangelio de Juan, y notará al final de los capítulos cuando Jesús está resucitado y cada vez que aparece a sus discípulos, lo primero que Jesús les dice es: paz a vosotros, paz a ustedes. Otra vez se apareció: paz a ustedes. Y Jesús dijo: la paz os doy, ¿no es cierto? Mi paz os dejo. La paz os doy, mi paz os dejo. Y la Biblia habla muchísimo de la paz. Y habla que esta paz, dice Pedro, recuerden, esta paz solamente se encuentra en Jesucristo. Y eso es importante. Otra vez, al final, Él cierra con broche de oro, recordándonos la centralidad de Jesucristo en la vida de la iglesia. Sin Él no hay paz, porque Él dice: la paz sea con todos vosotros. Pero esta paz está en Jesucristo y vosotros tenéis esta paz. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y ahí cierra diciendo: amén, amén. Verá, Pedro ya nos ha dicho que en Jesucristo hay una buena conducta. En Jesucristo hay una esperanza futura gloriosa. Capítulo 3, 16 y el capítulo 5, 10 nos ha hablado de eso. Y ahora dice que la paz también está presente solamente en Jesucristo. No hay otra forma de vivir con esta paz. Acuérdense de lo que dice Isaías, si no me equivoco, 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la paz que desea el apóstol Pedro para nosotros. Esta es la paz, pero solamente se encuentra en Jesucristo. Y es importante entender este mensaje central en nuestro Señor Jesús. Y la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es: ¿tengo yo esta paz? ¿Disfruto yo esta paz? ¿Es la paz, como dijo el apóstol Pablo, que se encuentra solo en Él porque Él la consiguió en la cruz, porque Él es nuestra paz? Lea conmigo una carta del apóstol Pablo, Efesios, capítulo 2, versículo 3. Es la misma enseñanza y referencia que hace en este caso el apóstol Pablo. Sí, acompáñeme en la escritura. Efesios, capítulo 2, versículo 13 y 14. Fíjese lo que dice. Lea con atención conmigo, versículo 13 del capítulo 2 de Efesios y el versículo 14. Así dice la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque Él es nuestra paz. Así que la paz, ¿en quién se encuentra? En Jesucristo. Así que la paz, ¿quién la da? Jesucristo. Y debemos disfrutar de esta paz, porque no solo es tranquilidad, no solo es, como mencioné, bienestar en medio de las dificultades, sino que también señala la buena relación que tenemos con nuestro Señor y con los hermanos. Y esta paz
no la da nadie, solamente en Jesús. ¿Usted ha experimentado esta paz en estos dos niveles? Sí, mi hermano. Qué lindo es vivir con la paz y disfrutar de la paz en medio del tormento. Perdón que mencione una vez más, pero fue esta paz que me acompañó cuando pensé que iba a fallecer, ahí hospitalizado por COVID. Y claro, como cualquiera, como cualquier ser humano decimos, como cualquiera de los mortales, deseaba ser sanado. Pensaba en mi familia, en mi esposa, en mi hijo, pero también en un momento determinado estaba listo para partir con el Señor. Y aún con todos esos pensamientos de que si muero, ¿qué pasará con mi esposa, mi hijo? Bueno, gracias a Dios la iglesia tiene 2 pastores más, así que no hay ningún problema con ellos. Pero tenía esta paz que sobrepasa todo entendimiento y sabía que me iba a encontrar con el Señor y Él cuidaría de los míos. Y es una hermosura vivir con esa paz, vivir con esa paz. También a la vez tener paz con los hermanos. Yo podía partir en paz porque estaba en paz con mi esposa, en paz con mis hermanos, en paz con Jesús. Y tenía la certeza y el gozo más bien de que, bueno, al otro lado me veré cara a cara con el Señor. Y esa es la paz que bendice Pedro y dice, la paz sea con todos ustedes en Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Y claro, con razón, porque Cristo es el príncipe de paz, nos dice Isaías 9:6. Somos hijos de paz y Él, Pedro ya antecito, nos habló de esta paz que hay que seguirla, hay que seguirla. Así que hermanos, usted no se contente con la bendición que hoy en la mañana podemos recibir y decir, hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Así vamos a despedirnos, así vamos a despedirnos, pero a la vez lleve presente que esta hay que perseguirla, hay que buscarla, hay que mantenerla. Y en el capítulo 3, versículo 11 de la misma carta de Pedro, él nos habló de esta paz también. Y dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El mismo mensaje que encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, seguid la paz, ¿no es cierto? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y Pedro también dice, sí, estoy de acuerdo, busque la paz y sígala. Y la paz solamente se encuentra en nuestro gran Señor Jesucristo, el obispo de nuestras almas, el príncipe de paz, y hay que seguirla, hay que seguirla. Amén, amén, amén. Muy bien, hasta aquí con la carta de nuestro apóstol Pedro. Quisiera que juntos, todos en la iglesia, vamos a leer unánimes, como un resumen de todo lo que dice las bienaventuranzas, porque estoy seguro que Pedro elaboró esta carta bajo la estricta enseñanza de su gran maestro Jesucristo y que lo encontramos en un evangelio, en Mateo capítulo 5, vamos a leer el 9, 10 y 11 y así nos despedimos. Y así nos despedimos. Así vamos al final decimos amén, amén. Entonces me acompaña Mateo capítulo 5, versículo 9 al versículo 12. Este es un resumen de toda la carta que nos ha traído el apóstol Pedro. Y yo creo que aquí tuvo su inspiración porque es una enseñanza de Jesucristo y la misma que Pedro elaboró en su primera carta. Vamos a leer entonces. Si tienen todos listos, quisiera que leamos todos, suavitos, vamos unidos
a leer a la cuenta de 3, desde el versículo 9. 1, 2, 3. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por todo este tiempo que tú mismo no solo nos has acompañado, has desafiado nuestras vidas a través de esta tu palabra que encontramos en la primera carta de Pedro. Gracias, Señor. Y solamente te pedimos que podamos vivir con esta gracia que tú nos has revelado, porque la necesitamos. Y gracias porque tú personalmente has dispuesto a acompañarnos, siendo tú el dador de paz y de todo bien. Señor, pues que seamos inspirados, motivados, animados, que en medio de cualquier tormenta se puede vivir a la luz de tu altura, a la luz de lo que nos corresponde como hijos tuyos. Y gracias porque sí se puede, Señor. Tenemos herramientas, en especial esta palabra que nos has dado. Y gracias por bendecirnos, por ser fiel. Ayúdanos a ser entonces esos hermanos fieles, esos hermanos que mantienen un amor fraternal y también que viven con tu paz. Amén. Amén.